y estaremos avanzando en la última lección de este paquete de lecciones que tuvimos, la lección número 26, las cuales tuvimos 3 lecciones en domingo y 3 lecciones en día jueves. Hoy es la última y el próximo jueves estaremos empezando con el siguiente manual. Si alguien no tiene el manual o si no está en el grupo de la iglesia, pídale a la hermana Rodi que lo ingrese y ahí está el nuevo manual. Este manual que habíamos tenido fue físico y solo los expositores lo tenían, pero ya el otro que compramos ya es digital. Entonces, si lo quiere, PDF, cada vez que venga los jueves, la hermana Sandy está mandando todas las lecciones y para el día domingo ya está el otro manual. Así que, por si le interesa. Bueno, hoy vamos a hablar de la oración. Y antes que nada, vamos a hablar. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Y así también, Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo ministrando en este púlpito, como siempre lo hace. Prepara nuestro corazón, prepara nuestros oídos, prepara nuestro entendimiento, para que tu palabra caiga en buena tierra. Pongo mi cuerpo, Señor, mis pensamientos en tus manos, mis labios, Señor, que de ellos salga la verdad y nada más que la verdad. Y así también, Padre mío, que esta enseñanza, Señor, nos la llevemos en nuestros corazones y que impacte en nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema es: la oración hace la diferencia. Quiero que levante la mano. ¿Quién no sabe orar? Nadie. Todos saben. Ok, vamos a pasar a alguien a que haga una oración de 3 minutos. Nada, no es cierto, hermanos. La oración hace la diferencia. Muy bien. Hechos capítulo 12, del 1 al 25. ¿Ya todos lo tienen en sus Biblias? Muy bien. Vamos a ir a esta historia. Son unas historias tremendas, pero en las cuales tenemos mucho que aprender. ¿Me regalas agua? Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 12. Quiero que usted siga con su vista. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿qué le dijeron? No le han de haber dicho, sí le han de haber dicho: estás loca, ¿no? Y le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían:
es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muy bien, Hechos capítulo 12. Tenemos acá una historia en este capítulo 12 en la cual podemos ver al primer apóstol martirizado, a Pedro encarcelado, a Pedro liberado por un ángel y a Herodes muerto. Entonces empezamos. Voy a ir llevando con unas diapositivas. Pensamiento central. Un ministro con denuedo y una iglesia que ora por él son un equipo invencible. Muchos de aquí hemos hecho oración en equipo, hemos puesto en las manos del Señor diferentes tipos de necesidades y de una o de otra manera hemos recibido respuesta de parte de Dios. Entonces el pensamiento central de esta lección es un ministro con denuedo y una iglesia que ora por él son un equipo invencible. Los objetivos de esta lección son descubrir que hay poder a través de la oración. Descubrir que hay poder a través de la oración. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos testimonios de cómo cuando has hecho una oración verdaderamente sincera, con un corazón derramado ante el Señor, con tu corazón y tu entendimiento conectados a través del Espíritu Santo a Dios, Dios responde de una manera poderosa. Y eso, hermanos, es real. Muchos de nosotros lo hemos visto como Dios va obrando poderosamente a través de la oración. El punto número 2 es ver cómo Dios obra mejor y más rápido de lo que uno espera. Muchas veces nosotros tenemos una petición y cuando menos nos damos cuenta, el Señor ya está respondiendo. ¿Sí? Entonces, el objetivo de esta lección es entender cómo Dios obra muchísimo mejor y muchísimo más rápido de lo que nosotros esperamos. Y el objetivo número 3, acudir a Dios siempre que se enfrenten problemas. Muchas personas nos gusta enfrentar los problemas solos, llegar al punto en el cual estamos tronándonos los dedos, estamos batallando por alguna circunstancia. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que menos hacemos es buscar al Señor. Lo que menos hacemos es acercarnos a Él en oración. ¿Por qué? O se nos olvida o porque consideramos que tal vez no es tiempo de orar y es tiempo de actuar. Hermanos, verdaderamente en Dios está el control de todas las cosas. Vamos a empezar. Acá tenemos capítulo 12, uno de los episodios que versículo a versículo nos va a ir guiando y debemos de entender la forma en la que Dios obra, la forma en la que la iglesia se une para orar, la forma en la que la iglesia espera y también la forma en que los involucrados en las oraciones aprenden a confiar en el Señor. Cuando cada uno de nosotros estamos en situaciones difíciles, en situaciones en las cuales hay que ejercer la paciencia, hermanos, muchas veces es en lo primero que reprobamos. Si tú tienes una necesidad tremenda y alguien viene y te dice, hermano, hermana, espere en el Señor, te cae como balde de agua fría.
porque lo que menos quieres es seguir esperando. Lo que menos quieres es tener esa paciencia, ¿no? Así somos nosotros, así somos todos. Entonces, aquí aprendemos cómo estos hombres aprendieron a esperar en el Señor. El último estudio de este trimestre trata acerca de un rescate espectacular. La iglesia de Jerusalén estaba pasando por un momento de tensión y dolor. Acababa de perder a uno de sus líderes, a Jacobo. Ahora, el más fuerte y poderoso de todos, Pedro, se encontraba detenido, esperando ser ejecutado al día siguiente. Ah, cómo se gloría el diablo en hacer sufrir a los creyentes por medio de los gobernantes inicuos. Pero estos ignoraban que el Señor tenía planeado burlar todo el sistema de seguridad de aquella prisión y rescatar de manera milagrosa a su siervo. Dios no iba a dejar avergonzado a Pedro, pero la iglesia tenía que hacer. La iglesia solo tenía un recurso, el cual era la oración. La iglesia se postró ante el Señor, reclamando la hizo esperar. Es más, llegó tan apresurada que todos se negaban a aceptarla. Esto mismo nos ha sucedido a nosotros muchas veces. El Señor es tan bueno que nos da las cosas mucho más abundantes de lo que según el poder que actúa en nosotros, dice Efesios 3:20. Hoy nos vamos a enfocar, hermanos, la forma la iglesia obra a través de la oración y Dios hace poderosamente su obra a través de el Espíritu Santo. Se desconectó, ¿verdad? Pues creo que nos lo vamos a llevar así, hermanos. No, ya apareció acá. Muy bien. Ok. Muy bien. Inciso A. La persecución se agudiza. Hechos del capítulo 12 del 1 al 4 dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a los soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Dice la diapositiva, Satanás utilizó a Herodes Agripa primero para agudizar la persecución contra los hermanos de Jerusalén. Todo esto fue en tiempos del avivamiento en Antioquía. Ok. Simultáneamente con el avivamiento de Antioquía de Siria, el diablo agudizó la persecución contra los hermanos en Jerusalén. Y yo tengo una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué cuando había un avivamiento? ¿Por qué cuando la iglesia estaba activa? ¿Por qué en el momento en el cual se entiende que la iglesia está conectada con su Señor y está buscando a Dios, está tomado de la mano del Señor? ¿Por qué el enemigo utiliza herramientas terrenales para golpear fuertemente a la iglesia? El golpe fuerte que le dio fue que Jacobo fue muerto a espada. Jacobo fue asesinado. ¿Por qué? ¿Usted por qué cree, amado hermano, que pasan estas cosas? Tal vez los hermanos del libro de Hechos decían, Señor, pero ¿por qué si estamos sirviéndote? Estamos tomados de tu mano, estamos obedeciendo, estamos haciendo lo correcto. ¿Por qué a nuestro líder? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Y yo quiero que usted se lo pregunte, que medite en ello. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué Dios lo permite? Son preguntas que muchas veces la gente se hace. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué pasa eso, hermanos? Preguntas que tienen una respuesta eterna, una respuesta divina, en la cual la iglesia tiene que entender que en la soberanía de Dios y en la voluntad permisiva de Dios, todo nos ayuda
para bien. ¿Acaso la muerte de un siervo de Dios le ayudará para bien al propósito terrenal de Dios para con su iglesia? Hermanos, si Dios mandó a su Hijo para que muriera por nosotros, para beneficio de la humanidad, cuanto más un hombre estaría honrado de perder la vida terrenal por su Señor. Aquí es donde empiezan las interrogantes, porque tenga por seguro que la mayoría de las personas sería confrontada a su fe en el momento de tomar tremenda decisión. Pero aquí es donde se ve lo que es defender la fe. Esto es básicamente lo que Dios va permitiendo, y no para que nos volvamos mártires, sino para que entendamos el propósito eterno de Dios para con su iglesia. El rey que mandó asesinar a este apóstol era Herodes Agripa I. Se nos da a entender aquí en la lección, en los primeros 4 versículos, que para conquistar aún más el apoyo de los judíos, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Los gobernantes malvados siempre usan la política para su propio beneficio, aunque para ello tengan que hacer daño hasta a los más inocentes. Muchas veces estos hombres, ellos jugaban con la política. Estos romanos estaban gobernando el territorio de Judea, la mayoría eran judíos, y los judíos estaban en contra de los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos predicaban al Mesías, a Jesús, que había muerto y había resucitado, y los judíos querían seguir manteniéndose en sus tradiciones que tenían por siglos. Entonces, Herodes, cuando se da cuenta que el gran grupo de judíos religiosos, los cristianos, les incomodaban, pues decidió tomar partido y atacó a los cristianos. Esto es lo que pasa. Versículo 1. En aquel tiempo el rey Herodes echa mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Así fue. Continuamos. Inciso B. El primero de los apóstoles va al martirio. El ataque siempre va dirigido hacia las piezas más fuertes. Cuando nosotros nos vamos ubicando en la forma en la cual el enemigo de Dios tiene una estrategia de destrucción hacia los hijos de Dios, siempre va a ir a la cabeza, siempre va a ir a atacar a las piezas más fuertes. Nosotros podemos hacer un paralelismo con las cosas terrenales como las conocemos, y muchas veces pensamos que el enemigo va a atacar al más débil de la manada. ¿Por qué? Porque es que es el que está más alejado, es el que está... No, de por sí se ya está alejado, de por sí ya está debilitado. ¿Qué va a hacer? Es el único que le falta, nada más es que se caiga en un bache, si no es que ya está dentro del bache. El enemigo va a ubicar el eslabón más fuerte. El enemigo va a ubicar al personaje, al hombre, a la mujer, a la persona que esté más tomado de la mano de Dios, y se va a ir sobre él. Una de las cosas que aquí podemos ver es que el ataque siempre va dirigido hacia las piezas más fuertes. Matar a uno de los hijos del trueno sería una buena lección para que los cristianos aprendieran a no andar de revoltosos. Jacobo y Juan, el mismo Señor Jesús les puso los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque tenían un carácter y eran una de las personas más iracundos y con más temple que estaba en el grupo de los 12. Nosotros tenemos en nuestras familias, tenemos gente de muchísimo carácter. Cada uno de nosotros sabemos, si en algún momento hay un problema y alguien tiene que sacar la casta, todos tenemos a alguien que dices, yo le digo a fulano, ¿no? En todas las familias hay uno, ¿cierto o falso? Todos lo sabemos. Y quiero que ubique usted a ese personaje. En alguna familia hay un problema y uno siempre va a decir, no, pues yo le hablo al tío, a mi hermano, a mi
papá. Hay uno que es el que sacaría el pecho a las balas. Ese es el que lo haría, ¿no? Bueno, pues a ese, el enemigo, es el que va a eliminar primero. A ese. Así trabaja. Ese no se anda con rodeos, hermano, él vino a matar y a destruir. Entonces le va a decir, a ver, ¿quién es? Ese, voy sobre ese. ¿Sobre quién se fue? Sobre uno de los hijos del trueno. Uno de los dos. Juan era el otro. ¿Qué es lo que pasó? Al primero lo mataron a espada. Eso fue lo que pasó. En una lección anterior vimos que el primer mártir de la fe cristiana fue el diácono y evangelista Esteban. ¿A quién le tocó dar ese tema? Creo que a mí, ¿no? Dice, pero aquí se describe la muerte del primero de los apóstoles. Jacobo era el hermano de Juan e hijo de Zebedeo, el pescador de Galilea. Poco dice el Nuevo Testamento acerca de Jacobo. Sabemos que él y su hermano Juan recibieron del Señor el apodo de Boanerges, o hijos del trueno, quizá por su carácter explosivo, en Marcos 3:17, o por su cólera contra los samaritanos. El hecho de que su nombre aparezca casi siempre antes del de su hermano pareciera indicar que era el más impulsivo de la pareja, pero Juan aparece más, quizá porque su ministerio fue más extenso. Además, el que Herodes haya pensado en dar muerte a Jacobo es una indicación de que este era un predicador destacado, quizá como lo fue Esteban. Lástima que no tenemos más información de ellos. Continuamos. Un plan malévolo es frustrado. Dice el versículo 3 y 4. Y viendo que esto había agradado a los judíos, ¿qué es lo que había agradado a los judíos? Que había matado a Jacobo, ¿no? Entonces, Herodes mata a Jacobo y ve que a los judíos les gustó la idea. Oye, qué buena idea. Mataron al hijo del trueno ese que era bien temperamental y que siempre predicaba a Jesús con una autoridad diferente. Ya lo mató Herodes. Hurra, ¿no? Me imagino a los judíos, contentos los judíos. Herodes Agripa primero dice, bueno, pues ahora ¿quién sigue? Ya maté al hijo del trueno. Pues vamos por el líder. ¿Sí? Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro. Si había un trofeo digno de presumir, ese trofeo era la cabeza de Pedro, el líder de los apóstoles, el más impulsivo de todos, ¿no? Si había alguien que se quería llevar los honores de haber decapitado a Pedro o de haberle dado cráneo a Pedro, bueno, ese era Herodes. Yo lo voy a matar. Entonces, en este contexto de liderazgos, quiero que usted ubique su casa, su hogar. Aquí viene la importancia del no soltarse de la mano de Dios. ¿Cuál es el eslabón más fuerte o cuál debería de ser el eslabón más fuerte en un hogar convencional? El padre. Las iglesias cristianas están llenas de más mujeres que de hombres. Ahí va, punto para Satanás, ¿no? ¿Por qué? Porque el padre debería de ser el que está jalando el barco. ¿Y qué es lo que pasa? Es el primero. ¿Se dan cuenta que esto ya es de décadas atrás, hablando desde el siglo pasado y lo que va de este? Bueno, para empezar ya, a los hombres ya los... ¿Y dónde están los hombres? ¿Dónde están los padres? Los que deberían de estar encabezando. Bueno, ahí viene el segundo punto. No está el padre, tal vez un hogar donde no hay papá. Bueno, ¿quién es el eslabón más fuerte? Debería de ser la mamá. Pues déjeme decirle, hermano, que el enemigo va a intentar traerle problemas a esta mujer por todos los flancos hasta que tire la toalla. Va a estar intentando una batalla encarnizada sobre ella con el propósito de que su familia sea destruida. Y si todavía la hermana, que de por sí el líder ya no está, y la hermana no sale del Face, del TikTok y de todas las redes sociales, dos, Satanás, los hijos de Dios, cero.
Y así nos podemos seguir. ¿Se da cuenta, hermanos, la importancia de tomar en serio los caminos de Dios? ¿Qué es lo que viene después? Los hijos. Después viene el tema con los hijos. Y puede ser que los hijos ya entrando en una edad universitaria, alguno de los hijos dice, ah, pues verdaderamente yo he visto la vida de mis papás, yo no quiero repetir lo mismo, mi papá nunca ha buscado del Señor, mi mamá ha batallado mucho, yo sí voy a hacer lo correcto. ¿Qué pasa? Sobre el hijo, con todas sus estrategias para destruir al hijo. El concepto de liderazgo establecido por Dios, Satanás lo odia. Siempre al primero que va a ir con todo es a la cabeza. Si nosotros pensamos, es que pues él anda ahí medio desviado, Satanás dice, ya se desvió. Yo voy sobre el que está firme, sobre el bastión principal, sobre la torre más fortalecida. ¿Quién era en este contexto que estamos leyendo? Pedro. Pedro era. Ese Pedro era el que había que tumbar. A veces nos parece que Dios no está viendo las penurias por las que pasamos, a pesar de nuestras incesantes oraciones. Si el asesinato del apóstol Santiago había satisfecho al engreído y sanguinario pueblo judío, mucho más le agradaría la muerte de Pedro. Este era el más impulsivo de todos los creyentes. Su ejecución sería un triunfo para los enemigos de la fe. Pero falló la técnica del malvado rey Herodes, porque prendió a Pedro en los días de los panes sin levadura, es decir, la misma semana de la Pascua. Dice, como este hipócrita era tan fiel en la observancia de los ritos y las fiestas religiosas judías, no quiso, o más bien no pudo dar muerte al apóstol durante la Pascua. Sin duda, con eso pretendía demostrar el alto grado de religiosidad que profesaba. En el versículo 4 vemos que lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Imagínense, hermano, a Pedro le puso 16 personas para que lo cuidaran. Y del grupo de 16 personas, tenía uno esposado a un lado y el otro esposado al otro. O sea que no había forma de que se escapara. Las experiencias anteriores habían hecho efecto en los enemigos de Pedro. Temían que se saliera de la cárcel, como en efecto sucedió. El plan malvado de Herodes era dejar al apóstol bajo la más fuerte vigilancia y sacarle al pueblo después de la Pascua. Esto significa que quería hacer un gran espectáculo con su muerte, no como sucedió con Jacobo, cuyo asesinato no pasó de ser otro más de sus hechos sanguinarios. No cabe duda de que pensaba sacar a Pedro ante toda la multitud y darle una muerte pública, como la de Esteban o la de Jesús. Pero los planes de Dios eran otros. Quiero que entendamos, hermanos, la importancia de que era matar a Pedro. Si nosotros recordamos un poco la historia, o en esta semana muchas películas la gente recuerda y empiezan a pasarlas en la televisión, la forma en la que pintan a Pedro como una de las personas que estuvo siempre al lado del maestro. Tenemos algunos datos. Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús, junto con Jacobo y Juan. Solo esos 3 estaban presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo y cuando Jesús se transfiguró en el monte. Este Pedro fue el que caminó en el agua y se hundió. Este Pedro fue el que negó a Jesús 3 veces. También este Pedro fue el que Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Este es el que le cortó la oreja a un tipo. De este Pedro estamos hablando. Pero Pedro fue quien primero confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este Pedro es el que predicó y se convirtieron 3,000. Impetuoso e imprudente, arrebatado y explosivo. ¿Cuántos se identifican con eso? Aún así, el maestro lo escogió. ¿Para qué? Para ser el líder de la iglesia. Hermana, si usted duerme con un hombre que es impetuoso e imprudente, arrebatado y explosivo, con todos los defectos que tenga ese hombre, así los escoge Dios. Así Dios observa a los hombres
que pueden ser líderes para guiar a las familias, a su iglesia, a su pueblo, a los propósitos eternos de Dios. Así que el hombre con el que usted duerme es probable que en el momento de que a Satanás se le ocurra, a él lo va a atacar primero. A él lo va a atacar primero. Lo bueno que no dijeron amén, porque Dios nos libre de ello. Pero ¿sabe una cosa? Es cierto, y de que va a pasar, va a pasar. El enemigo está observando, y en el momento menos indicado, en el momento en el cual haya alguna circunstancia, haya un episodio de distanciamiento, haya un episodio en el cual se estén jugando la guerra de a ver quién es el que más manda, en lo que una persona se está haciendo la difícil, el enemigo ya está trabajando para destruir ese hogar. Si el líder está bien tomado de la mano del Señor, pasará la prueba. Pero si el líder está claudicando en los caminos del Señor y todavía empieza a sentir el ataque del enemigo, vuelvo al punto primero. ¿Cuántos matrimonios disueltos que el esposo se queda en casa y la esposa es la única que viene por meses a la casa de Dios? Y no estoy haciendo una prédica pro hombres. Estoy intentando que entendamos como iglesia lo importante que es para Satanás destruir a los líderes. Ese mismo principio apliquémoslo en la iglesia. ¿Qué pasa cuando el pastor empieza a claudicar y empieza a desviar la atención? ¿Qué es lo que pasa? Satanás se va a dar un festín. Se va a dar un festín. Ese mismo principio ponlo en los departamentos de la iglesia. Grupo de jóvenes, grupo de alabanza, grupo de mujeres, grupo de varones. De repente un líder empieza a claudicar, empieza a hacer cosas que no son correctas. El enemigo observa, voltea y ¡pum! Tumba ese ministerio. Cuando se da cuenta las personas o cuando, pero ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Ya pasó. Y el otro rascándose la panza y agarrando la cola y con el trinche en la otra riéndose porque nadie se dio cuenta. Así trabaja el enemigo. Pedro, quien primero confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que predicó y se convirtieron 3,000, este hombre impetuoso e imprudente, arrebatado y explosivo, aún así el maestro lo escogió para ser líder de la iglesia. Así fue. Una iglesia intercesora. ¿Se han dado cuenta que cuando venimos un viernes al mes, hermanos, a orar? Hermanos, es la reunión que tenemos que menos gente viene. Es la reunión que tenemos que, bueno, acá hago un paréntesis, con los que venimos nos tardamos 2 horas, imagínense que vinieran todos. Nos iríamos a las 3 de la mañana, ¿no? Pero es la reunión que menos vienen. ¿Por qué? Porque a las personas en general no nos gusta orar. O sea, si a ti, yo quiero que ubiques la última oración que hiciste por los alimentos. No vas a decir que en el año 2024, ¿no? Porque está. La última oración que hiciste por los alimentos. Te aseguro que es 2 o 3 frases ya hechas en tu mente. Y no hay cambio. ¿Por qué? Porque pues, te la sacas de la manga. O nos la sacamos de la manga. Solo por cumplir. ¿Qué es la oración más común que puede uno hacer? Cuando nos levantamos, si es que alguien ora o si es que oramos cuando nos levantamos o damos gracias, pues Señor, platico contigo bañándome, ¿no? Y por lo regular pides lo mismo o das gracias por lo mismo. ¿Y dónde está la comunión con el Señor? No nos gusta orar. Y hoy estamos hablando de una iglesia intercesora. La iglesia intercesora se une cuando hay problemas. La iglesia intercesora se goza cuando la respuesta llega. Vamos al estudio. La iglesia debe permanecer unida siempre. Pero es en los momentos más difíciles cuando más importa manifestar esa dinámica. ¿Cuál dinámica? Estar unidos. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En el versículo 5,
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La acción unánime y decidida de la iglesia era la única solución para el problema suscitado por Herodes y los suyos. Y así les parecía a los creyentes. Que Pedro estuviera en la cárcel era una condición provocada por el enemigo para frenar el avance del evangelio. Su arresto era una indicación del temor que las autoridades judías le tenían. Su muerte hubiera satisfecho a los que procuraban acabar con la misión del evangelio, pero la iglesia demostró una vez más su valor, cordura y confianza en el Señor. También es de admirar la unidad que todo esto trajo a la iglesia. Recordemos que el número de los discípulos de Cristo había llegado o quizás sobrepasado a la decena de millares. Suficiente gente como para levantarse en protestas y causar escándalos, sabotaje y toda clase de actos violentos. Pero la iglesia supo mantener la calma y buscar el único recurso eficaz en casos de crisis. ¿Cuál es? La oración. La oración intensa, la oración extensa y la oración determinada. Este versículo 5, hermanos, debería de infundirnos aliento a nosotros como iglesia, que cuando alguien esté en un problema, yo tengo la certeza de que los hermanos con los que me reúno están haciendo sin cesar oración a Dios por mí. Amén. Que así sea, hermanos. Que así sea, que cuando alguien de aquí esté en algún problema, tenga la certeza de que su iglesia, sus hermanos, están haciendo oraciones a Dios por él. Que se vea la unidad como iglesia. La iglesia intercesora se goza cuando la respuesta llega. Vamos a leer del 6 al 10. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Imagínense ese episodio en el cual Pedro está encadenado y de repente viene alguien y le dice: levántate pronto, y cuando se levanta se le caen las cadenas. Es increíble, tan increíble que ni Pedro lo creyó. Dice, le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme, y saliendo le seguía. Y acá viene el relato de Lucas que dice: pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Entonces, cuando Pedro platicó esto, él hizo ahí una nota aclaratoria: pues yo lo hice, pero yo pensé que estaba yo soñando. Yo pensé que era una visión. O sea, yo lo iba haciendo, pero yo no pensé que estaba pasando. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Es increíble esta historia. Pedro, el que caminó en el mar y se hundió. Pedro, el que le cortó la oreja a Malco. Pedro, el que ya en el principio de los hechos vemos que predica con poder y se convierte en alrededor de 3,000 personas. Este Pedro que le dijo a un cojo: levántate. Este Pedro está encarcelado, encadenado de lado y lado. Entra un ángel y el ángel le dice: vámonos. Y todo esto pasa. ¿Se dan cuenta que es una historia increíble? Es algo extraordinario. Pero esto fue lo que pasó. Esto fue lo que pasó. La iglesia recurrió a lo único que estaba a su alcance: unirse en oración. Cuando Pedro estaba, hermanos, dormido, la iglesia estaba orando. Cuando Pedro estaba encarcelado, la iglesia estaba orando. Cuando Pedro necesitaba de las oraciones,
las oraciones estaban subiendo hacia la presencia del Señor. Algunos piensan que esta actitud del apóstol revelaba una de las tres cosas que siguen, o quizá las tres cosas que siguen. ¿Cuál era la actitud? Que Pedro pues estaba dormido. La primera, su temperamento, unas veces explosivo y otras plácido, lo hacía sentirse extenuado. A esto hay que sumarle el agotamiento físico que su arresto y maltrato le habrían causado. ¿Sí? ¿Por qué estaba dormido? Si es que alguien quiere acusar a Pedro de cómo es posible, todos orando y él dormido. Bueno, pues ya estaba en la cárcel, ya estaba ahí. Punto número dos, sus experiencias del pasado. Le daba cierta esperanza de que algo sobrenatural sucedería y que no pudiendo hacer otra cosa, lo mejor era dormir. Y el punto número tres, en algún momento, ¿cuáles eran las cosas que llevaron a Pedro a dormirse o a actuar de esta manera? La mano del Señor estaba con él y en su corazón había una calma como la de un niño. Pedro dormía, la iglesia oraba y el Señor estaba presto a responder. He aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Esa luz, más el toque y las palabras del ángel sirvieron para sacar a Pedro de la cárcel, pero a la vez produjeron un sueño profundo en los guardias y los demás presos. Así fue como las cadenas cayeron de las manos. Pedro se levantó, se ciñó, se ató las sandalias y siguió al ángel. Según Pedro, todo aquello no era más que una ilusión, un sueño imposible, pero se percató de la realidad cuando pasaron la primera y la segunda guardia. Llegaron a la enorme puerta de hierro, la cual se les abrió por sí misma, y ahí el ángel caminó con él, todavía lo acompañó una cuadra y desapareció. Esta es la historia, hermanos. Esto es lo que pasó. Cuando todo esto pasó, la iglesia estaba orando. La iglesia estaba tomada de la mano del Señor en oración. ¿Por qué? Porque una iglesia intercesora se une cuando hay problemas. Eso es lo que hace la iglesia intercesora. Cuando hay algún problema, hay que estar unidos. ¿Qué es lo que hace una familia? ¿Qué es lo que hace un ministerio? Cuando hay algún problema, se tiene que unir. Tiene que cerrar filas. ¿Para qué? Para enfrentar lo que venga. Las personas, hermanos, si estamos unidos, seremos más fuertes que estando dispersos. Esto es una realidad, es un principio básico. Si nosotros nos dispersamos, hermanos, va a haber debilidad en nuestras ideas, va a haber debilidad en nuestros proyectos. Las estrategias no se van a llevar a cabo de la forma que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque estamos desunidos, estamos separados. Y esto es una realidad. Continuamos con una iglesia asombrada. Versículo 11 al 17. Entonces Pedro volviendo en sí. Me interesa mucho este volviendo en sí. Pues que no ya estaba despierto. Quiero considerar que en el volviendo en sí estaba en el punto en que, achis, achis, ¿no? Esto es cierto, ya estoy libre. Bueno, entonces Pedro, versículo 11, volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, que lo iban a sacar al otro día para matarlo. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿haciendo qué? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, ¿cómo va a estar Pedro acá? Si estamos orando para que Dios lo libere. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Y el 17, el 16 y el 17, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Tenemos un punto, hermanos. Pedro vuelve en sí, se da cuenta verdaderamente que es libre, que Dios ha hecho la obra poderosa. Después de que el ángel se apartó de su lado, va donde están los hermanos orando
toca, no le creen, y los mismos hermanos dijeron una frase: es su ángel. ¿A qué se referían? Hay una idea, una, un pensamiento antiguo, que cuando una persona fallece, su espíritu, su ángel, su alma se va a despedir de sus seres amados, ¿no? Mucha gente incluso hasta lo aplica en el día de hoy. Ellos pensaban que Pedro ya había sido ejecutado. Cuando Rode va y le dice: ahí está Pedro, ellos dicen: pues sí, es que ya, pues su alma vino a despedirse de nosotros. Los de la iglesia, hermanos, que estaban orando, o sea, no creyendo que verdaderamente Pedro estaba allá afuera. Y todavía le dijeron a la pobre Rode: estás loca, ¿cómo va a ser que esté ahí? Bueno, pues así fue. Pedro estaba ahí en la entrada, así fue. Cuando Pedro llegó a la casa de María, tocó el portón que daba ingreso al patio. Las casas de Oriente eran muy parecidas a las que quedan en algunos lugares con semblanza de tipo colonial español. El portón de la calle comunicaba al patio interior, de donde se entraba al patio, de donde se entraba a las distintas habitaciones, a la sala, al comedor y a otras partes de la casa. Al oír el ruido salió a escuchar una muchacha que se llamaba Rode. Dice: nótese que no iba con la intención de abrir, sino solo escuchar. Esto quizás se debía al estado de persecución que reinaba contra los creyentes, por eso no abrieron. Puede ser que en el soy Pedro y abre la puerta y eran los romanos. Era la gente que había mandado Herodes. Dice: aquella voz era familiar e inconfundible para la joven. Era la voz de Pedro. Dice: Rode de gozo no abrió la puerta, sino que fue deprisa a avisar a la congregación que el apóstol estaba allí afuera. La noticia era muy buena para ser real. Todos sabían que esa era la última noche de vida para Pedro. Y a pesar de que estaban orando sin cesar por su liberación, casi nadie podía creer que el milagro se hubiera realizado. Lo primero que pensaron fue que la muchacha estaba loca, que estaba oyendo lo que no era. Luego surgió la idea de que sin duda ya lo habían matado y que su ángel había llegado a despedirse de ellos. Pero el apóstol los calmó, les dio testimonio de su liberación y les pidió que pusieran al tanto al pastor Santiago. Y Pedro optó por refugiarse en otro lugar. Muchas veces, hermanos, tenemos la convicción, eh, la confianza en el Señor de que va a ser algo tremendamente poderoso, que cuando lo vemos que el Señor lo hace, ni siquiera nos la creemos. Cuando vemos que Dios está haciendo la obra, hermanos, como que empieza la persona a dudar si verdaderamente fue Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un grado de incredulidad en las oraciones. Traigo una cita de Billy Graham y dice lo siguiente, enfocándonos en el tema de la oración: las oraciones de la iglesia, cómo deben de ser a tal grado de que los que saben que oramos y la gente que nos rodea deben entender y deben de manifestar que las oraciones de la iglesia son oraciones poderosas. Billy Graham dijo lo siguiente: John Knox oró y los resultados llevaron a la reina María a decir que temía las oraciones de John Knox más que a todos los ejércitos de Escocia, ¿no? Hablando de John Knox. Después dice: John Wesley oró y el avivamiento llegó a Inglaterra, librando a esa nación de los horrores de la Revolución Francesa. Jonathan Edwards oró y el avivamiento se extendió por las colonias americanas. La historia ha cambiado una y otra vez gracias a la oración. Les aseguro que la historia podría cambiar de nuevo si la gente se arrodillara en oración con fe. Incluso en tiempos sombríos y cuando el mundo desprecia a Dios, Él sigue obrando a través de las oraciones de su pueblo. Oremos hoy por un avivamiento para nuestra nación y para todo el mundo. Esto lo dijo Billy Graham. Hermanos, muchas veces hemos visto con nuestros ojos las grandes cosas que Dios hace cuando la iglesia se une para orar, o cuando vamos a orar por algún enfermo, por alguna persona, o se tiene alguna situación en particular y la iglesia ora y vemos
con nuestros ojos y las personas vienen y testifican de que Dios escuchó sus oraciones. Entonces, ¿por qué la iglesia sigue claudicando en atreverse a pedirle al Señor que se haga su voluntad? Muchas veces ahí es donde claudicamos y donde entra una etapa de incredulidad. Hermanos, cuando usted ora, el Espíritu Santo hace una conexión con el Padre y hay algo diferente que pasa. Sus oraciones son escuchadas, amada iglesia. Cada vez que usted le pide algo al Señor y que usted presenta algo al Señor en oración, su oración es escuchada. Tenga la confianza, tenga la confianza de acercarse a Dios, de acercarse al trono de la gracia. El velo se rompió, ya no hay forma de que algo esté interponiendo la comunicación de nosotros con el Padre. Es el momento de entrar, pedírselo en el nombre de Jesús y decirle que se haga tu voluntad y aceptar su voluntad. Y Dios hace cosas poderosas, verdaderamente cosas poderosas. Vamos concluyendo. Con esto se nos recalca una vez más que la persecución conduce a la oración. La oración a la victoria y la victoria al avivamiento. Estemos preparados para participar en esas etapas que se repiten en la iglesia a través de los años. A través de los años, hermanos, vamos a ir viendo diferentes situaciones, diferentes etapas en la vida de la iglesia. Pero de nosotros depende que esas etapas, esos obstáculos que van pasando, si la iglesia se une en oración, verdaderamente Dios obra poderosamente. La iglesia primitiva oró hasta el cansancio para pedirle al Señor que liberara a Pedro, que librara a la vida de Pedro. ¿Por qué? Porque a él le tocaba, él era el siguiente que lo iban a matar. Dios, viendo la necesidad en la iglesia, la necesidad en su pueblo, sabía, Dios había escogido. Cristo mismo le dijo a Pedro, tú eres, ahora te vas a llamar la roca. Uno de los fundamentos principales de la iglesia, este hombre tenía una tarea por cumplir. Déjeme decirle, hermano, que tal vez Pedro se durmió porque él sabía que todavía faltaban muchas cosas por hacer. Había que estar tranquilo y había que esperar en el Señor. El Señor mandó a su ángel para que Pedro fuera liberado de esas cadenas y pudiera salir. Cuando llegaron a la puerta, a la reja principal, dice, se abrió por sí sola. Hermanos, ese Dios que liberó a Pedro de esas cadenas, que abrió esa puerta, que mantuvo a los guardias dormidos, es el mismo Dios que nosotros predicamos. Es el mismo Dios en el cual usted cree. Es el mismo Dios en el cual usted confesó el día que usted bajó a las aguas. Ese mismo Dios. ¿Por qué no va a seguir obrando poderosamente en la actualidad? Porque la iglesia no ora. ¿Y dónde quedaron los milagros? La respuesta, ¿dónde quedaron las oraciones? ¿Por qué Dios ya no hace esto? Porque ya no oras. ¿O acaso nada más oramos cuando nos aprieta el zapato? Nada más oramos cuando pues tengo que orar. Hay otros que son más extremos. Conocen a un cristiano, hermano, ore por mí. Son más extremos. O sea, no están dispuestos a orar. ¿Para qué? La iglesia que ore, ¿no? Ahí oren por mí. Aquí el punto, hermanos, está que Pedro y la iglesia estaban conectados en el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque la iglesia puede orar por algo y Dios va a orar poderosamente. Pero si a la persona afectada es la que menos le importa que se resuelva su problema, entonces hay ahí un gran error. Este estudio tiene mucha importancia para la iglesia de hoy, porque aunque quizá no oigamos de una persecución abierta, sí hay hermanos nuestros en otras latitudes que están sufriendo. Los cristianos primitivos, ante la encarnizada persecución que el malvado Herodes desató contra ellos, se refugiaron en su único abrigo, que fue la oración.
Después de perder a Jacobo, hermano de Juan, lo más seguro que era también fuera asesinado el más destacado de sus líderes, que era Pedro. Pero en respuesta a la oración unida y ferviente, el Señor libró de la cárcel y de la muerte a su siervo. Tan maravillosa fue su liberación que la iglesia no podía creerlo. El fin del maligno rey de los judíos fue trágico. Murió comido de gusanos. En el versículo 23 lo leímos. Por otro lado, la iglesia volvió a experimentar un gran avivamiento. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Con esto se nos recalca cada una vez más que la persecución conduce a la oración a la victoria y la victoria al avivamiento. Estemos preparados para participar en estas etapas que se repiten en la iglesia a través de los años. Una frase muy conocida: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hermanos, nosotros conocemos la historia y conocemos las formas en las que el enemigo ha venido obrando desde siglos atrás. Si nosotros queremos ignorar que la estrategia de ataque del enemigo es ir sobre las cabezas, y nosotros ignoramos eso, entonces ¿sabe qué va a pasar, hermanos, con nuestros liderazgos, con nuestras familias? Que van a seguir cometiendo y van a seguir repitiendo la misma historia de fracaso de siglos atrás. ¿Por qué? Porque es el mismo patrón. Satanás ubica al líder, ubica al padre, ubica a la persona más fuerte y se va a ir con todo hacia él. Si la persona está fortalecida, bueno, ya habrá otros a los cuales atacar y así va a seguir. ¿Qué es lo que pasa? Muchísimas veces cuando vemos claudicar a un hermano, cuando vemos que el hermano está tambaleándose, muchas veces como iglesia, en lugar de unirnos y orar por él, lo que hacemos es señalarlo, lapidarlo, crucificarlo. Es el momento de cambiar, hermanos, la perspectiva de lo que estamos haciendo. Es el momento de volvernos una iglesia que ora, una iglesia intercesora. ¿Acaso será tan difícil? Una vez decía un hermano que le pedía al Señor: auméntame la fe, y le decía: no digas eso. Señor, auméntame la paciencia, tampoco digas eso. ¿Por qué? Porque lo que te va a poner son más problemas para que tu paciencia sea ejercitada. Hermanos, lo que menos queremos es que haya problemas para que la iglesia ejercite la intercesión. ¿Verdad que no? Tenemos que tomarnos de la mano del Señor y avanzar. Tomados de su mano, Dios irá obrando poderosamente. Hoy llévese de reflexión: ¿qué tanto es lo que usted ora? Llévese de reflexión, pregúntese, cuando hay un problema, ¿usted se vuelve un orador sin cesar? ¿En su vida usted hace oración constante? Si no, es el tiempo de hacerlo, es la comunión con el Señor. Usted estará fortalecido, el beneficiario de esto será usted. Téngalo por seguro. Pónganse de pie. Acuérdese, el enemigo no está jugando. Y muchas veces nosotros sí estamos tirados en la hamaca como si el enemigo estuviera jugando. Entonces, algo que tenemos que hacer verdaderamente es tener cuidado, poner en oración cada una de las etapas de nuestra vida, cada una de las circunstancias que van pasando en nuestra vida, tomarnos de la mano de Dios y fortalecernos en el Señor. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Hoy hemos aprendido, Señor, a través de Hechos 12, la forma en la cual tu iglesia oró y usted poderosamente, Señor, mandó a su ángel para hacer cumplir las oraciones, para responderlas inmediatamente. Muchas veces nosotros, Señor, queremos que nuestros problemas y las circunstancias en las cuales nos vamos metiendo vengan y se resuelvan automáticamente. Pero es necesario que nosotros nos acerquemos ante usted en oración, hablemos con usted. Porque es probable que tal vez yo pequé. Bueno, es el momento
y es una oportunidad para confesar mi pecado, acercarme ante usted. Y usted es fiel y justo para perdonar. Y todo esto se hace solo en la oración. Aquí estamos como iglesia, Señor, reconociendo que necesitamos orar más, que necesitamos ser una iglesia intercesora. Y así también, Señor, también debemos de tener la convicción firme de que cuando oramos usted responde las oraciones. Usted hace la obra, Señor, para que su nombre sea glorificado. Y le damos gracias por ello y la gloria por ello, Señor. Le doy gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Próximo jueves, estudio bíblico número 1. Vamos a empezar a estudiar el libro del profeta Oseas. Así que vuelvo a repetir, el archivo ya está en el grupo o en los grupos, y si no, pídanlo y los mandamos. Y